Dice, no, yo la conservé hasta el día que se la entregué a usted. Ya no queda semilla. Ah, Ahora le toca a usted conservarla. Que se cultivaba aquí y solo se utilizaba para confeccionar cigarros de la realeza española y francesa. Ave María, qué banquete. Por aquí. Ahora te voy a explicar cómo se hace un cigarro o cómo se utilizan para la combustión. Esto se conoce como tabaco volado. Se concentra en 90 al 95% de la nicotina. Da un cigarro bien aromático y con unas ciertas notas almendras. Tenemos las hojas de la tripa. Lechón, guineíto sancochado, batata y un poquito de arroz. Miren el arrocito ahí. En el día de hoy visitaremos una finca de tabaco ubicada en el precioso pueblo de Lares. Históricamente, el tabaco fue el segundo producto comercial más importante de Puerto Rico hasta el 1940. Su origen data de los indios taínos, quienes lo cultivaban y utilizaban en su tiempo de ocio, siendo parte importante en la celebración de sus ritos religiosos. Con la colonización española, este producto agrícola toma auge y pasa a ser parte de su economía. En aquel momento histórico, el tabaco puertorriqueño fue uno de los mejores en el mundo y se convierte en una fuente crucial de ingresos para los agricultores en las zonas rurales del país. El tabaco hoja prieto fue uno de los más celestos y exclusivos, siendo parte de los mejores cigarros en el mundo y preferidos por la realeza. Si quieres conocer los procesos del cultivo y elaboración del tabaco, quédate con Puerto Rico a pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. Mire, mi gente, en el día de hoy para el pueblo de Lares. Y voy para una finca. Usted sabe que a mí me gusta visitar el campo y visitar todo este tipo de finca, etcétera. Y voy para una finca donde se cultiva tabaco. Y vamos para la finca La Altura del amigo Juan Irizarry, en el corazón del pueblo de Lares. Bueno, mi gente, y llegamos al barrio Espino, en el precioso pueblo de Lares. Y vamos a encontrar con el amigo Juan Irizarry, quien es el propietario del tabaco La Altura. Y mire, lo tenemos por aquí, vamos a conocerlo. Saludos, Juan, ¿cómo tú estás, hermano? De Puerto Rico a pie. Mi nombre es Juan Irizarry, propietario de Tabaco La Altura. Y estamos ubicados en la ciudad del Grito, en Lares. Pues nosotros comenzamos porque yo quería fumarme un cigarro de Puerto Rico. Y buscaba, pero no lo encontraba. Sí encontraba cigarros hechos aquí, pero no que fuera de aquí. Mi abuelo era un fumador de cigarros. Y desde niño aprendí a verlo fumar y a aprender a apreciar esos olores. Y dado a que no encontré un cigarro que fuera 100% de aquí, eso me dio a mí la iniciativa para decir, no, yo voy a sembrar, yo voy a buscar semillas, yo voy a cultivar un tabaco, porque yo voy a lograr fumar y ofrecer al público un cigarro 100% de Puerto Rico. Y hasta hoy hemos estado sembrando nuestro tabaco, que encontramos semillas en diferentes partes de la isla, y estamos trabajando en eso, en crear ese cigarro 100% de Puerto Rico, que guste y que agrade a los paladares más exigentes que saben apreciar el tabaco. Una vez comenzamos con la siembra y comenzamos a elaborar esos primeros puros de Puerto Rico, lareños, necesitábamos un nombre. Y tuvimos en la tarea de conseguir un nombre que fuera adecuado para nuestro cigarro. Surgió La Altura. ¿Por qué La Altura? Porque la gente de la isla, de las costas, cuando subían a Lares, San Sebastián, María, Las Marías, Maricao, a coger café, decían vamos para la altura. Se referían a estos pueblos de la montaña porque tenían que subir a estos pueblos a recoger el café. Y de ahí sale nuestro nombre, La Altura, porque estamos en un pueblo alto en el centro de la isla y le da esa distinción a nuestro cigarro de que estamos a la altura de cualquier competencia en cigarro. Pues mira, Ángel, comentándote de los datos curiosos, las cosas que suceden, cuando yo comencé a buscar semillas, un día estaba buscando semillas, estaba en Lares, pero estaba entre Lares, Yauco, Jayuya, Utuado, estaba en esa zona de ahí y literalmente me perdí.
Entonces llegué a una casa donde un caballero me recibió y me dice, ¿qué busca por ahí? Que yo dije, mire, estoy perdido, ¿cómo salgo de nuevo para Lares? Me dice, ¿qué busca? Yo le digo, estoy buscando tabaco. Y él me dice, ¿semilla de tabaco? Y yo le digo, sí. Él me miró y me dice, ¿usted tiene ropa de trabajar? Sígame. Y me llevó a un sitio, a una finca, donde habían unas matas de tabaco. Y ahí me dice, le voy a ceder semillas de este tabaco que yo conservé, porque este tabaco está literalmente extinto. Eso se llama tabaco hoja prieto de Puerto Rico. Y yo me traje mi semilla. Como a los 3 meses volví al sitio y el señor me recibió diciéndome, yo sé a qué usted viene. Cuando yo le pregunté que a qué yo iba, y me dijo, viene a buscar más semillas. Yo le dije, sí. Y él me dice, no, yo la conservé hasta el día que se la entregué a usted. Ya no queda semilla. Ahora le toca a usted conservarla. Wow, te dejó ahí ese legado. Me dejó ese legado. Y te dio la responsabilidad de diseminar esa. Exacto. Wow, qué interesante. Estamos en el proceso ya estamos haciendo cigarros con esa semilla, con ese tabaco, pero estamos en el proceso de la certificación de la semilla como tabaco nativo de Puerto Rico. Ahora. Este tabaco es una variedad que se llama criollo boliviano. Ok. Es una semilla, excelente semilla, tiene una fortaleza media y da un cigarro bien aromático y con unas ciertas notas a almendra y a tierra, que obviamente las adquiere del suelo. Son una de las variedades que yo cultivo para procesar los cigarros de nosotros. Juan, me estabas comentando en relación a esta planta. Esta planta es una semilla que me trajo un caballero de Utuado. Esta planta yo la bauticé como 1920. Es una planta criolla de aquí de Puerto Rico que se sembraba para los 1920 y se utilizaba en la American Tobacco Company de Utuado. Y el caballero me trajo esta semilla y yo la cultivo porque es un tabaco fuerte, pero a la misma vez tiene una peculiaridad que es bastante cremoso. Y al hacer un cigarro puedes hacer un balance entre la fortaleza y la cremosidad que tiene el tabaco, que hace más placentero el fumar. O sea que debemos entender, Juan, que en adición, ¿verdad? Esto es como si fuera café, que tiene sus sabores, ¿verdad? Sus aromas, su sabor. Explícame, porque me habías comentado en relación, ahora me hablas de este que es fuerte y cremoso, y me habías hablado del anterior. Es que la variedad de tabaco, cada cual aporta ciertas cosas. Hay tabaco que es un tabaco bastante suave, hay un tabaco que es aromático, hay un tabaco que es menos aromático. La idea está en tú tener diferentes variedades de tabaco, cosa del momento de tú hacer un cigarro, tú puedas escoger con qué hojas tú vas a confeccionar ese cigarro. Si quieres un cigarro suave, pues vas a utilizar unos ciertos tipos de hojas que da la planta, que son para la combustión y para el aroma solamente. O si tienes un tabaco que te da una hoja mediana o suave, pues entonces utilizas eso para confeccionar el cigarro. Si ya tú quieres un cigarro que tenga más fortaleza, más pique, lo que le llaman la pimienta en el sabor de la fumada, pues entonces tú utilizas este tipo de tabaco o otro tabaco que nosotros cultivamos, que es el hoja prieto nativo de aquí de Puerto Rico, que se peculiariza en eso, en la fortaleza que tiene ese tabaco. Hacer un cigarro fuerte, pues utilizamos entonces ese otro tipo de variedad de tabaco. La planta de tabaco te produce hojas para 3 tipos de funciones: para la combustión, para el aroma y para la fortaleza. Te muestro en esta planta, estas hojas de aquí se utilizan para la combustión. Esto se conoce como tabaco volado. Estas plantas de aquí, estas hojas de aquí, ya se conoce como viso o seco. Esas se utilizan para el olor del tabaco y para los sabores naturales que pueda aportar la planta. Y estas pocas de arriba, las que son las mínimas, son lo que se llama el ligero. Esta es la que se usa para el pique que tenga el tabaco. Por lo tanto, la planta te produce los 3 tipos de hojas que tú necesitas para hacer un cigarro. Obviamente, si tienes varias plantas de tabaco de diferentes variedades, tú haces la mezcla de acuerdo a la experiencia que ya no tenga creando el cigarro y para los gustos de la persona que lo está pidiendo. Yo te iba a preguntar, Juan, una persona, ¿verdad? Yo no fumo cigarro, pero si yo, que no soy conocedor, pruebo un tabaco con esta particularidad, ¿verdad? Estos aromas, ¿yo lo puedo percibir o tengo que ser ya un tipo que tenga experiencia en el área? No, fíjate, no necesitas ser tal vez un cigarro aficionado o un conocedor de tabaco.
Todo va a depender de la capacidad que tú tengas en el paladar. Cuando tú aguantas el humo en tu boca, tú vas a mantener ese humo tratando de buscarle esas notas que tú puedas sentirle a ese humo. Notas como a tierra mojada, a madera quemada, a almendra, a canela, a cuero. Son notas que tiene el tabaco que absorbe de la tierra y tú las vas a percibir. Obviamente, a lo mejor de la primera bocanada de humo pues no te lleguen, pero según vas llevándote el humo a la boca, lo vas buscándole sus sabores hasta que encuentras ciertos sabores. A lo mejor tú encuentras un sabor a cuero y yo no se lo encuentro. Yo le encuentro tal vez un sabor a tierra mojada o tal Ok. vez a madera quemada. ¿Ves? Porque eso va a depender de cada fumador. Juan, y te pregunto, con la experiencia, ¿verdad? Basta que tú tienes en el área, yo sé que, ¿verdad? De acuerdo a algunos productos, algunas características, pues se incrementa el valor. Hay veces gente dice, pues mira, este tipo de tabaco es más económico porque pues es más o menos, pero entonces tenemos esta línea de tabaco que pues es mucho más costosa por tal y tal razón. ¿Esto existe también en el tabaco? Esto existe y hay muchas cosas que pueden determinar eso. Primero, hay un tabaco que se llama tripa corta, que es que se hace con tabaco picado. Muchas veces ese tabaco picado, pues no está clasificado como para yo poderle decir al cliente es suave, es medio o es fuerte. Es Oh, un cigarro que por lo general pues tiende a ser un cigarro medio, pero puede que en un momento dado sea un cigarro fuerte y compras dos. Uno te sale suave o medio y el otro te sale más fuerte, porque es picadillo que se hace para hacer cigarro. En mi caso, hasta el momento, yo los confecciono de hoja entera. Yo no estoy utilizando hasta ahora picadillo. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer un cigarro suave, un cigarro medio y un cigarro fuerte. Todo va a depender del cliente que pide. Si le gustan suaves, si le gustan medios, si le gustan fuertes. Por ejemplo, tú que no eres fumador de cigarros, si tú me dices a mí, Juan, yo quiero empezar en el mundo de los cigarros, ¿qué tú me recomiendas? Yo no te recomendaría un cigarro fuerte. Porque si estás empezando, a lo mejor te doy un cigarro fuerte que puede ser más costoso por la composición de hojas que tiene y a ti no te agrade porque sea muy fuerte de principio. Otra cosa, a lo mejor mi cigarro no es reconocido, pero una marca que sí lo sea, que lleve más tiempo, pues a lo mejor el mercado es mayor y te pueden aumentar o disminuir los precios de los cigarros. No no. necesariamente porque un cigarro cueste más, quiere decir que le va a gustar al fumador, porque esto es algo bien personal, es algo bien tuyo. A lo mejor un cigarro de $50, a mí no me gusta. A lo mejor a una persona que me compra a mí un cigarro de $10 le gusta más que un cigarro de $50, porque eso va a depender de cada fumador. Mi gente, de verdad que uno ve las cosas someramente, pero cuando uno se adentra en los temas, lo interesante, y para que usted vea que estas personas tienen un conocimiento vasto y conocen, ¿verdad? Su campo. Así que vamos a seguir conociendo de Tabaco La Altura, aquí en el precioso pueblo, mire, de Lares. Bueno, Ángel, aquí estamos en la parte donde se cuelgan las hojas para la deshidratación de ellas. ¿Por qué deshidratación? Porque esto se cuelga aquí, en este espacio oscuro, con poca iluminación, porque no se puede secar al sol. El sol las destruye, las rompe. Esto se va dejando aquí para que eventualmente ellas pierdan su agua, se deshidraten y entonces las podamos utilizar. Porque tienen que quedar secas, pero a la misma vez tienen que tener cierta flexibilidad con que tú la puedas manejar para poder hacer cigarros, ¿ves? Una hoja que tiene cierta elasticidad, tú lo percibes aún fuera del rancho, de la casita, que el olor llega porque estas hojas están procesando. En este proceso ya ellas comienzan a mezclar sus azúcares, sus químicos naturales, y ya esto se está procesando. Eventualmente esto se hace en unos paquetes pequeños, que es lo que se guarda por 8 meses, 9 meses, especialmente, lo mínimo que yo le puedo dar son 8 meses de añejo antes de usarla en la confección de un cigarro. Nosotros teníamos uno de los tabacos que se catalogó como uno de los mejores tabacos del mundo en aquella época. Mi cigarro es un cigarro rústico. Y la manera de trabajarlo, la manera de colgar las hojas y la manera de mantener el tabaco en su fermentación
es basada en lo que era antes. Antes no había tablas sofisticadas ni cordiales sofisticados, antes era algo rústico y eso es lo que yo enfoco también en mi cigarro. Aparte del sabor, del olor que pueda tener mi cigarro y la apariencia agradable que pueda tener, pero quiero que haya ese toque rústico, que era el toque que había a principios de siglo, a finales de los 1800, a principios de los 1900, que era algo que nos distinguía. Y es que prepares un cigarro para verlo. No se diga más, vamos a la mesa, Ángel. Aquí yo hago el torcido del tabaco. Tenemos diferentes tabacos, como te comenté, el tabaco se hace de diferentes tipos de hojas. Tenemos una hoja que es la que se usa de capote, tenemos las hojas de la tripa y al final tenemos la hoja de capa. El cigarro se compone de 3 partes. Tripa, que son las hojas que llevan el interior, un capote, que es la hoja que envuelve esas hojas, y al final del cigarro estar hecho, se le pone la hoja de capa, que es la hoja más bonita, es lo que le llaman el traje del cigarro, que es la hoja más elástica, sin mancha. Poco a poco, todas estas hojas se utilizan en la confección del tabaco. Tenemos nuestras herramientas, como la chaveta, la guillotina. La chaveta se utiliza para cortar las hojas. Okay. Aquí en la guillotina se le da el tamaño al cigarro, el largo que el cigarro lleva. Y utilizamos esta pega, que es una pega vegetal que no tiene olor y no tiene sabor, que está hecha de lo que le llaman el maple tree, que esto no le añade ni sabor ni olor al cigarro. Y eso prácticamente son las herramientas que yo utilizo para la confección de los cigarros. Bueno, Ángel, lo prometido es deuda. Ahora estamos en la mesa de trabajo, ahora te voy a explicar cómo se hace un cigarro o cómo nosotros en la altura hacemos nuestro cigarro. Colocamos con la mezcla de hoja, comenzamos con la mezcla de hoja. Aquí estamos poniendo diferentes tipos de hoja, como te había explicado, para conseguir un cigarro de medio a fuerte. Colocamos las hojas en esta forma. Un detalle bien importante, nosotros no utilizamos la vena central de la hoja. La vena central de la hoja se guarda toda y se utiliza como repelente, como plaguicida. Muy bien. Porque la vena central, en esta vena, se concentra en 90 al 95% de la nicotina que puede tener un cigarro. Aquí nosotros tenemos la mezcla de hojas que queremos para nuestro cigarro. Como te comenté, hay diferentes formas de enrolar. Hay la forma torcida, tipo tubo, que es así. Hay otra que es la tipo abanico, que es así. Y en este caso yo estoy usando la forma plana, que es que se colocan las hojas así. Se van cortando más o menos a la medida de lo que puede ser un cigarro de 5 pulgadas de largo. Esta parte que está aquí se coloca aquí. Esta parte que está aquí se coloca en esta posición. Ahora el proceso importante, cuando vamos a enrolar esto, tenemos que asegurarnos de que no se tuerza el tabaco para que no dañe la circulación del aire. Si te fijas, vamos enrolando todo a la misma vez para que quede un cilindro y que no se tuerza el interior para cuando la persona vaya a fumar tenga una buena tirada de aire. Y aquí colocamos la próxima parte que viene siendo el capote, que lo utilizamos de esta manera. Y aquí vamos a enrolar nuestro cigarro. Le vamos a dando la forma. Y el capote lo que hace es que mantiene las hojas de la tripa unidas para que no se suelten. Ya a este punto que está el cilindro hecho, ponemos un poquito de pega de la que te comenté, que es completamente natural. Y aquí ya tenemos prácticamente nuestro cigarro torcido. Se le dan masajes porque esto te va a decir a mí, me va a decir a mí o le va a decir al torcedor si el cigarro está parejo, si le falta tabaco en algún sitio, si tiene tabaco de más en algún sitio. Eso lo sabemos con la mano.
Mientras más toquemos nuestro tabaco, más seguro estamos de que el tabaco está completamente bien hecho. Una vez está la tripa hecha, hay dos formas de terminar este proceso, que es poniéndolo en un molde que se lleva una prensa y se le da un prensado, o la forma rústica tradicional es que se envuelve en una hoja de periódico, y esta hoja de periódico va a ser la función de la prensa. Aquí volvemos a masajear, nos aseguramos de que no hay espacios vacíos. Una vez el cigarro está así, nosotros acostumbramos a ponerlo al sol unos 15 o 20 minutos para ayudar a remover el exceso de humedad que pueda tener el cigarro. Esa función también la hace el periódico, absorbe esa humedad que tiene. Después de haberle dado ese periodo en el sol, vamos a la parte final del cigarro, que es la hoja de envoltura, la capa. En la capa utilizamos la hoja más bonita, más elástica. O sea que esa sería la cubierta final. Este viene siendo el vestido, el traje del cigarro. Y se le cortan esos bordes que tiene la hoja que no están uniformes para evitar que el cigarro quede, pues, que no cierre bien el cigarro. Entonces la parte de abajo le hacemos lo mismo. Le cortamos aquí, esta parte que es bastante gruesa. La cortamos y prácticamente ya tenemos nuestra capa lista. Asumimos que ya este cigarro o fue al molde o ya tiene el sol necesario y lo removemos de aquí y comenzamos con el proceso. En esta guillotina yo mido el largo que yo quiero darle a este cigarro. Este va a ser un cigarro que va a tener 5,5 pulgadas de largo. Es un cigarro Schedium 58, 60. Es una fumada de un cigarro 60 de circunferencia por 5,5 pulgadas de largo. Comenzamos entonces con el proceso de la capa. Aquí es importante mantener la capa bien hidratada, elástica, y llevarla lo más estiradita posible para que no se nos arrugue nuestro traje. Ahora aquí, que ya nuestro cigarro está prácticamente cubierto, le ponemos un poquito de la pega y terminamos de enrolar nuestro cigarro. Ahora, si te fijas, siempre palpando el cigarro para tener claro que está completamente parejo. Ahora venimos aquí, cortamos y buscamos de la misma hoja un pedazo de la parte más bonita y más flexible de esto que queda aquí, porque vamos a hacerle un pañuelo. Vamos a hacerle un pañuelito que nos va a ayudar a mantener la hoja pegada para cuando la persona esté consumiendo, fumándose su cigarro, no se le rompa en las manos a la hora de fumar. No se le suelte el tabaco a la hora de fumar. Como esto se corta, esto se le hace un proceso que se corta. Ahora nosotros venimos y le ponemos un pañuelito aquí. De esta manera. Hacemos así. Y para terminar el proceso de hacer el cigarro, con esto cortamos una tapita. Y esa tapita nos va a cerrar nuestro cigarro. Volvemos, verificamos que todo esté en completo orden. Este cigarro se guarda ya hecho por lo menos 15 o 20 días en un
cuarto con un control de humedad específico y luego entonces que se puede consumir. Luego se puede fumar y luego se puede entonces poner a la venta. Ya aquí tenemos nuestro producto final, nuestro cigarro 100% artesanal, hecho a mano, con tabaco de Lares, Puerto Rico, lo que lo convierte en un cigarro lareño desde la semilla al humo. Felices fumadas. Y luego de compartir con el amigo Juan Irizarry de Tabaco La Altura, a quien le damos las gracias, visitaremos una joya gastronómica de Lares y es el Rancho Té, conocido por su lechón, morcilla, arroz con gandules, entre otras. Así que veamos. Terminamos de grabar en el precioso pueblo de Lares y hay una parada obligada y vamos al Rancho Té, una lechonera que hay aquí en el área de Lares que es bien famosa. Y vamos a ver si degustamos. Nos compramos, ya ustedes saben, arrocito con gandules, lechoncito, morcillita, batata, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver. Mira, es por Servicarro. Ellos atienden por Servicarro. Usted se da la vueltita en esta área, miren ahí. Miren qué chévere. Y hace su orden y continúa su camino. Vamos a ver qué pasa. Entonces, pues hay una fila aquí terrible. Les voy a mostrar para que vean todas las personas que hay en esta área. Miren. Toda esta gente está esperando para ordenar y comerse, miren, un pedacito de lechón con arroz con gandules, morcillita, guineíto, todo lo que nos gusta a nosotros. Por ahí pedimos, estamos esperando que nos entreguen. Miren aquí el lugar. Y ellos pues en la parte de atrás pues tienen el área de la cocina y sirven todito, pican, hacen de todo. Así que vamos a esperar a ver qué pasa porque me imagino que va a estar bien bueno. Mi gente, y ahora miren, vamos a comer el Rancho Té, a ver si es verdad que ese lechón está bueno, de verdad que todo el mundo me lo ha recomendado. Gracias, hermano. Mira por aquí. Siga por aquí. Ave María, qué banquete, hermano. Aquí. Mire, mi gente, vamos a hacer el pago para que no estamos cacheteando. Vamos a pagar. Mira, serían $27, papito. Vamos, gracias. Carlos, ¿qué días ustedes están abiertos aquí? Los 7 de la semana. Los 7 días de la semana. De lunes a domingo. ¿Sí? Mire, de lunes a domingo, mire, lechón todo el tiempo, ¿sabes? Sí, a la orden siempre. Bien, gracias. Gracias. Sí, Mire, mi gente, había hambre, miren. Miren qué lindo se ve eso. Hay morcillita, cuerito, hay lechón, batata y guineíto. Yo probé un pedacito de morcilla y sabe espectacular, de la que está bien buena. Guineíto sancochado, batata y un poquito de arroz. Miren el arrocito ahí. Ya mismito le decimos cómo está esto. Ya empezamos a probar esto. Esto está riquísimo, ¿sabes? Está bueno. Vale la pena, ¿verdad? Mire, Rancho Té está en la salida del pueblo de Lares. Inmediatamente hay como una máquina, una callecita ahí contigua antes del puente. Ahí queda Rancho Té, ¿verdad? Que está rico esto, miren. Sí, interesante porque usted sabe que muchos locales cierran. O sea que esa gente está en producción todo el tiempo, ¿verdad? Que la batata está riquísima. Algo que me llamó la atención es la morcillita y le voy a explicar por qué. En todos lados no lo hacen, ¿verdad?, tan bien como uno quisiera. Esta tiene un sabor bien particular y sabe a recaído, de verdad que está bien buena. Está buena, buena. El arrocito con gandules está riquísimo también. Miren aquí. Miren mi gente lo que queda allá. Le digo, está riquísimo, riquísimo. Brenda, dime, ¿cómo está eso? Y hay que viene un escándalo con el cuerito. Bueno, mi gente, y será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. Bye.